Listo. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Ok. ¿Me confirman si estamos viendo la pantalla? Sí, Doc, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy interesante que es el síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo. Cuando yo hablo de síndrome coronario agudo, debo entender que me estoy refiriendo principalmente a tres entidades que tienen como principal característica una disminución en la perfusión del tejido miocárdico. Y me refiero específicamente a una angina inestable, a un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST y también a un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Sí? Cuando yo me refiero a síndrome coronario agudo, entonces debo tomar en cuenta que me estoy refiriendo a estas tres entidades. Claro, cada una de ellas diferenciada hasta cierto punto, tanto clínicamente como a través de parámetros electrocardiográficos y también biomarcadores cardíacos. Vamos a apagar los micrófonos, por favor, solamente para intervenir lo vamos a aprender. Apaguen todos sus micrófonos. Previamente, para sospechar en un paciente de un síndrome coronario agudo, yo tengo algunos parámetros que tienen que ser descritos. Tengo la clínica del paciente, tengo parámetros electrocardiográficos y también tengo biomarcadores cardíacos. Pero para yo sospechar en un paciente de un síndrome coronario agudo y poder encasillarlo dentro de estas o poder buscar estos tres elementos que son claves, la clínica, parámetros electrocardiográficos y biomarcadores cardíacos, yo necesito tener factores de riesgo en este paciente. Factores de riesgo cardiovascular. No en todos los pacientes yo voy a sospechar o a pensar de que se trata de un síndrome coronario agudo. Necesito identificar, obviamente, algunos parámetros, algunas características propias que presentan o pueden presentar estos pacientes, que son factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles pueden ser o cuáles son estos factores de riesgo cardiovascular? Estos factores de riesgo cardiovascular pueden ser la edad, ¿sí? Podemos tener más de 45 años, por lo general en mujeres, o más de 55 años en hombres. Puedo tener algunos otros aspectos también, como antecedentes familiares. Tenemos también tabaquismo, hipertensión arterial,
síndrome de ovarios poliquísticos. Podemos también tener diabetes mellitus, insuficiencia renal. ¿Sí? Vamos a tener también como factores de riesgo niveles elevados de colesterol, niveles elevados. Apaguemos los micrófonos, por favor, tengan la bondad. Ok, gracias. Tenemos niveles les decía, bueno, niveles elevados de colesterol, niveles bajos de HDL, ¿sí? Menos de 40 en mujeres, menos de 50 en hombres. ¿Ok? Podemos tener estos como principales factores de riesgo cardiovascular y que son importantes a la hora de poder identificar lógicamente o sospechar en un síndrome coronario agudo. Perdón, aquí es al revés esto. Tiene que ser siempre en las mujeres, aquí es en las mujeres, perdón, y acá es en los hombres. Ok. Estos son algunos, ¿sí? Estos son algunos de los factores de riesgo cardiovascular que ustedes a la hora de sospechar en un síndrome coronario agudo, lógicamente tienen que considerar. No todo dolor torácico, ¿sí? No todo dolor torácico tiene que ser compatible con un síndrome coronario agudo. He ahí donde una adecuada elaboración de la historia clínica puede obviamente orientarnos a sospechar que se trata o no de un síndrome coronario agudo o podemos tener algunas otras causas que pudieran estar lógicamente justificando ese dolor torácico. ¿Ok? Entonces, tomar en cuenta esto. Si yo tengo un paciente con dolor torácico y tiene factores de riesgo cardiovascular, entonces, obviamente, la sospecha de un síndrome coronario agudo está latente o está presente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿No tenemos dudas hasta este momento? Todo. Ok. Perfecto. Una vez que nosotros hemos identificado en un paciente que tiene, porque la principal manifestación clínica que pueden tener estos pacientes justamente es el dolor torácico, ¿sí? Un dolor torácico, obviamente, que tiene sus particularidades o tiene sus características. Generalmente suele ser un dolor torácico, obviamente, que se localiza en la zona precordial, ¿sí? La principal clínica aquí es el dolor torácico, ¿no? Dolor torácico. Un dolor que se localiza en la región precordial, un dolor que tiene una intensidad variable, que puede, o más bien tiene como característica ser de tipo opresivo, ¿sí? Es un dolor tipo opresivo que se irradia, por lo general, se irradia hacia la región del cuello, mandíbula inferior, hacia lo que es el hombro o brazo izquierdo, puede tener esta irradiación. Puede estar acompañado, ¿sí? Puede estar acompañado de síntomas neurovegetativos como por ejemplo diaforesis, náusea, vómito e incluso puede haber también deseo de que el paciente quiere realizar la deposición, ¿sí? Hay pacientes que llegan a la emergencia con un fuerte dolor torácico y se hacen la deposición. O sea, son síntomas que pueden estar acompañando conjuntamente con la diaforesis, con la náusea, con el vómito.
¿sí? Pueden también hacerse presentes estas manifestaciones. Que tiene un horario por lo general en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana, ¿sí? Puesto que aquí puede ocurrir una mayor liberación de catecolaminas o hormonas de estrés y que eso de una u otra forma podrían desestabilizar la placa o el ateroma, provocando un cambio brusco de la placa y generando una fisura en la misma con el consiguiente sangrado, la agregación plaquetaria y la obstrucción final de esa arteria coronaria y con el consecuente infarto agudo del miocardio. Sí, entonces miren todas estas características. La duración puede ser variable, ¿sí? Puede ser menor de 30 minutos o más de 30 minutos, todo dependerá si se trata de una angina o de un infarto, ¿sí? Entonces, miren todas estas características que hemos hablado acerca de este dolor torácico, de características típicas, por llamarlo así, ¿sí? De características típicas, porque este dolor torácico puede ser típico o puede ser atípico. Obviamente, en el dolor torácico típico, que es en la mayor parte de los casos, se presenta tal como lo hemos descrito, ¿sí? Pero en el dolor torácico atípico, ¿sí? En el atípico, yo puedo tener otras manifestaciones, simplemente pues puede presentarse como palpitaciones, una sensación de disnea, puede haber sensación de muerte inminente, bueno, puede haber incluso una epigastralgia, es decir, una serie de sintomatología que más bien simula otro tipo de patologías, ¿ya? Incluso a veces puede haber o cursar estos síntomas atípicos, por lo general con manifestaciones de tipo gastrointestinal, y por eso también pueden confundirse incluso como una gastritis, obviamente podemos tener este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, un porcentaje reducido, estamos hablando del 20% de los casos, más o menos, ¿sí? Podrían presentarse ciertos o una cierta sintomatología atípica. Principalmente quienes presentan sintomatología atípica, ¿sí? Presentan estos síntomas atípicos. Generalmente suelen ser los adultos mayores, los diabéticos y en el sexo femenino. No se olviden de estos tres grupos poblacionales: adultos mayores, diabéticos y en el sexo femenino puede existir o la sintomatología puede ser atípica. ¿Sí? Entonces, mucho ojo en estos casos porque puede haber, lógicamente, puede confundir o simular con otros cuadros, ¿ok? Entonces, en la angina inestable, por lo general, el dolor, ¿sí? El dolor suele durar menos de 30 minutos, mientras que en el infarto suele ser más de 30 minutos, ¿sí? Este dolor. Algunos hablan de 20 minutos, menos de 20, otros menos de 30, ¿sí? Pero más o menos en términos generales es así. Eso con respecto a las manifestaciones clínicas que se pueden presentar. ¿Ok? Claro, por lo general, este dolor en la angina, este dolor por lo general en la angina inestable, ¿sí? En la angina inestable puede presentarse, por lo general puede desencadenarse con la actividad física, ¿sí? En estos casos puede haber actividad física. Acá también podría haber algo de actividad física o en reposo. Y aquí netamente puede darse en reposo, ¿sí? Esto también es algo que puede presentarse en estos casos. Apaguemos los micrófonos, por favor. Aló. Aló. Aló.
No, active su micrófono, por favor. Ok, a ver, ¿ahí me escuchan? Sí, Doc, ya se le escucha. Ok, a ver, les decía entonces no olvidarse que la actividad física o el dolor puede desencadenar la actividad física en la angina inestable. En el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST puede desencadenarse con actividad física o reposo, y en el infarto con elevación del ST en reposo específicamente. ¿Sí? ¿Estamos claros aquí con estas características? ¿Alguna duda en este punto? ¿No? Muy bien. Con respecto ahora a los parámetros o patrones electrocardiográficos. El electrocardiograma en la angina inestable, ¿sí? Puede ser o puede ser positivo, ¿sí? O simplemente puede ser normal. En el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST puede ser positivo o también puede ser normal, ¿sí? Y en el infarto agudo del miocardio con elevación del ST, necesariamente aquí es positivo este electrocardiograma, que obviamente vamos a ver más adelante algunas características electrocardiográficas de isquemia, lesión y necrosis miocárdica. Pero miren, el mensaje aquí es que yo puedo tener ya sea una angina o ya sea un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST con un electrocardiograma totalmente normal, ¿sí? No necesariamente debo esperar cambios electrocardiográficos para pensar en un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, por favor, sin, porque con elevación del ST sí debe haber cambios. Y el cambio es justamente la elevación del ST, ¿ok? Bien, con respecto a los biomarcadores cardíacos, y me refiero específicamente a la troponina. Lo que define al infarto agudo del miocardio realmente es la positividad de forma exponencial de la troponina, ¿sí? Nada de la mioglobina, nada de la CKMB, por favor, solicitar CKMB, solicitar mioglobina para diagnóstico de infarto agudo del miocardio no es así. Que si bien es cierto, estos biomarcadores cardíacos pueden elevarse en etapas iniciales y tempranas de un infarto agudo del miocardio, no son específicas de este síndrome. ¿Sí? Pueden elevarse bajo otras circunstancias y no definen un infarto agudo del miocardio. Así es que, por favor, ahora tenemos dentro de las isoformas de la troponina I, la troponina T, tenemos la troponina ultrasensible. ¿Sí? El problema común de la troponina, ¿sí? Y que de hecho en algunos hospitales todavía tenemos esta troponina que no es ultrasensible, que uno de los principales problemas es que comienza a elevarse dentro de las primeras 8 a 12 horas. Alcanza un pico máximo en las primeras 24 a 48 horas y puede persistir elevada incluso de 7 a 14 después. Entonces, miren, si yo hablo de que la troponina común y corriente comienza a elevarse al cabo de las 8 o 12 horas, comienza, o sea, es el inicio. De ahí alcanza un pico máximo a las 24 o 48 horas y finalmente puede estar de 7 a 14 días elevada la troponina, ¿sí? Aquí es el pico. Entonces, desde el momento cero, o sea, cuando empezó la sintomatología, hasta este lapso de tiempo, hasta las primeras 8 a 12 horas, aquí existe, doctores, un vacío en el cual yo puedo tener la troponina que es negativa y yo puedo, eh, digamos, a ese paciente que se encuentra en emergencia, puedo darle una alta prematura y puedo estarle dejando ir de la emergencia a un paciente que se está infartando y que quizás le hice una troponina, me salió negativa y yo me confié y dije, no, este paciente no es un infarto.
No se está escuchando, se fue el audio. Está habiendo un problema con el audio. Por favor, confirmen si el resto escucha. Buenas noches. No se escucha el audio.
¿Me escuchan? Sí, Doc. Sí, Doc. A ver, ¿hasta dónde me escucharon? Es la pregunta. Parece que hubo algún problema. Por favor, si me pueden habilitar el compartir pantalla. Estado. Gracias, gracias. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta los tiempos de las troponinas, Doc. Ya, ok. A ver, entonces, hasta los tiempos de las troponinas. Les decía entonces que en este contexto, los biomarcadores cardíacos en la angina inestable va a estar negativo, en el infarto sin elevación va a ser positivo, y en el sin elevación y en el con elevación también va a ser positivo. Lo que define el infarto entonces es definitivamente la positividad del biomarcador cardíaco, que es la troponina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente con dolor torácico atípico, con un electro normal, pero ya con una troponina positiva. Algunos mensajes claves. No todo dolor torácico es infarto, para empezar, ¿sí? Obviamente deberán poner ese paciente en el contexto de todo lo que hemos visto. Analicen factores de riesgo cardiovascular, por favor. A veces quiero catalogar a un paciente de 30 años con dolor torácico de un infarto y el rato de preguntar si tiene factores de riesgo cardiovascular no tiene uno. Entonces la probabilidad de infarto en ese paciente es muy baja. No tiene factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? No se olviden de analizar eso. Ya, no todo dolor torácico es un infarto, ¿ya? Segundo, no toda elevación de la troponina es un infarto agudo. Ese es otro de los mensajes. En la última revisión o en la evidencia científica actual apoya o define, o más bien establece una definición que es la injuria miocárdica aguda. Esta injuria miocárdica aguda, ¿sí? No es otra cosa sino, o no pretende definir, no pretende otra cosa sino definir a aquellos pacientes que ya de por sí, por enfermedades crónicas que presentan, ya ese miocardio está dañado. Y el daño en el miocardio se evidencia como con una troponina alta, pero ya es una troponina alta de forma crónica, por llamarlo así, ¿sí? Y que cuando tú haces esa curva de troponinas no hay un incremento exponencial, sino que se mantiene en el valor elevado y con una variación muy mínima. Un paciente con insuficiencia cardíaca le pides una troponina, quizás esté elevada porque ya ese corazón, ese miocardio está dañado ya por años. Le haces una troponina y te va a salir alta. Eso es una injuria miocárdica aguda. Un paciente con insuficiencia renal que también a la larga daña su miocardio, le haces una troponina va a estar alta, pero si le haces una curva, digamos, esa elevación no sigue exponencialmente, sino que sigue elevada y persiste elevada en los mismos parámetros o en los mismos rangos o con una mínima variación hacia arriba o hacia abajo. Sí se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Que ya hay pacientes que tienen de por sí ya elevadas esas troponinas. Son pacientes que ya tienen una injuria miocárdica aguda que ya preestablecida y que va a generar como consecuencia niveles elevados de troponina de forma crónica. ¿Alguna duda hasta ahí, colegas? ¿No hay dudas? Doctor, una duda acerca de las troponinas que nos dice que hay la I, la T y la ultrasensible. Cuando no contamos con ese marcador, ¿qué podemos hacer? Cuando no cuentas con ese marcador, cuando no cuentas con una troponina ultrasensible, ¿sí? Obviamente, y si tienes la sospecha, obviamente, de un síndrome coronario agudo, debes basarte o debes poner a ese paciente en observación, generar o establecer una curva de troponinas y también de un electrocardiograma. Como te digo,
En primera instancia hay otros biomarcadores como la mioglobina, pero realmente aventurarte a diagnosticar infarto con eso, o sea, no puedes, definitivamente no debes hacerlo y de hecho de los protocolos de síndrome coronario agudo, de diagnóstico de síndrome coronario agudo, no constan, ¿sí? Ya estos biomarcadores. Entonces, si ya tienes esa sospecha, ¿sí? Entonces, tienes que estar alerta, o sea, hacerle una curva de troponinas del electrocardiograma a ese paciente, tenerle en observación, en monitorización y saber establecer en qué punto ya puedes tú tener ya esa elevación de las troponinas, o sea, no descuidarle a ese paciente, definitivamente no puedes descuidarle. Ok, ¿alguna otra duda? Doctor, buenas noches. Una pregunta tengo. Ujú. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacer el pedido de las troponinas y hasta La- cuántas veces? Ya, por lo menos cada 4 a 6 horas deberías pedir troponina y un electrocardiograma, al menos por 3 ocasiones, al menos, ¿sí? Ya en ese contexto, si estamos hablando de cada 4 horas, de 4 a 6 horas, por 3 ocasiones, estamos hablando de 4 por 3, 12, de doce a 18 más o menos horas. En ese tiempo tú ya claramente alcanzas el pico de elevación de las troponinas y ya te estás dando cuenta si un paciente se está infartando, ¿sí? Entonces, no es más allá, ya no necesitas pedirle más allá de ese tiempo para recién corroborar que se está infartando. O sea, unas 3 ocasiones cada 4 a 6 horas y tú ya tienes con certeza un diagnóstico de que sí, esas troponinas se elevaron. O sea, si ya no se elevan en ese tiempo, ya no se te van a elevar definitivamente. Ujú. ¿Alguna otra duda? Buenas noches. Una pregunta. En caso de no contar con troponinas, ¿la seca total y seca MB nos podría ayudar en algo? Eso te decía. No te va a definir un infarto, ¿sí? Ojo, aquí el mensaje es este, no te va a definir una CKMB, si te sale positiva no vas a decir que se está infartando ese paciente. Como una herramienta, digamos, de una sospecha indirecta quizás, pero para diagnosticar infarto, tú necesitas troponina. O sea, no puedes diagnosticar de infarto con una CKMB o una mioglobina positiva. No puedes. ¿Sí? No hay, lo que define un infarto es la positividad de la troponina. Como un marcador adicional, algo indirecto quizás, pero para ponerle ese nombre y apellido de un infarto o de un infarto en este caso, no. ¿Sí? No puedes diagnosticar de infarto con CKMB ni con mioglobina. Es como existen otros marcadores, por ejemplo, el volumen plaquetario medio o la hiperglucemia, ¿sí? Son biomarcadores que se elevan, ¿sí? En pacientes con infarto agudo del miocardio, pero no porque se elevan yo voy a decir ya este paciente a ciencia cierta tiene infarto. Tienen sus sensibilidades y sus especificidades, entonces hay que tener mucho cuidado con esta CKMB específicamente y con la mioglobina. No te define, o sea, tú no puedes decir allá, está positiva la mioglobina, es un infarto. No puedes hacerlo. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, hasta este punto creo que está claro a términos o a rangos generales algunos aspectos de cómo yo diagnostico un síndrome coronario agudo, la clínica, ¿sí? Principalmente el dolor torácico, saber que hay un dolor típico, un dolor atípico, qué características tiene, a qué hora inicia, síntomas acompañantes, a dónde se irradia, dónde comienza, etcétera, etcétera, que todo hemos visto, ¿sí? La causa aparente puede ser o la actividad física o puede darse en reposo, la duración, el electrocardiograma, cómo puede ser, los biomarcadores cardíacos, ¿sí? Y en este punto quiero complementar con algunos parámetros o hallazgos electrocardiográficos, ¿sí? Bien, para ello, vamos a poner, a ver, en el electrocardiograma yo puedo ver signos compatibles de una isquemia,
de una lesión o una necrosis miocárdica. ¿Sí? Y yo puedo tener una área subendocárdica de afectación o subepicárdica. Ujú. Ok, más o menos ahí vamos a tratar de explicar algunos cambios electrocardiográficos en la isquemia, en la lesión y en la necrosis. ¿Sí me escuchan todos? Sí, doc. Ya, perfecto. Dentro de lo que es la isquemia, todo lo que sea isquemia, colegas, todo lo que sea isquemia, ustedes van a ver en la onda T, todo lo que sea isquemia, ¿sí? Todo lo que sea lesión van a ver ustedes en lo que respecta a el segmento ST. Y todo lo que sea necrosis lo van a ver en una onda Q, pero en una onda Q patológica. La onda Q patológica tiene como característica que tiene una duración más allá de 0.04 segundos, ¿sí? 0.04 segundos y que debe ser mayor al 25 al 30% de lo que sería el complejo QRS, ¿sí? En profundidad me refiero, ¿no? En profundidad, o sea, yo no puedo tomar como válido una onda, una Q pequeñita, ¿sí? Esta es una onda Q, pero es pequeña. La profundidad de esta onda Q tiene que ser mayor al 25-30% de lo que sería el complejo QRS. Es decir, tiene que ser una onda Q grande, PQ, ¿sí? Es decir, miren esta onda Q, ¿sí? Que es grande en comparación con el QRS. Si estamos claros hasta ahí, lo que es una onda Q patológica, no van a venir a decir que hay ondas Q con una apenitas, ¿no? Con una onda Q por ahí, ¿ok? Cuidado con eso, ¿no? Esta onda Q es muy pequeña, esa no representa más del 25 al 30% de lo que sería una onda o un complejo QRS en profundidad. ¿Estamos? ¿Estamos, colegas? Sí, doc. Ok, Sí, ¿ya? doctor. ¿Por qué? Porque si no, a veces vemos por ahí nomás una pequeñísima onda Q y ya queremos decir que el paciente se está infartando o que ya se ha infartado. Cuidado. Ok, entonces en la isquemia vemos la onda T, en la lesión el segmento ST y en la necrosis la onda Q. ¿Ok? Y tengo dos ubicaciones que pueden afectarse, la subendocárdica, les decía, y la subepicárdica. La subepicárdica es lo que se conoce también como transmural, que se han de haber escuchado. De las dos afectaciones es esta la más peligrosa, la subepicárdica, ¿sí? Bien, ¿cómo se ve o cómo se representa una isquemia subendocárdica? En la isquemia subendocárdica yo tengo P, tengo Q, tengo RS, pero aquí tengo yo una T. La T en la isquemia subendocárdica yo tengo una T picuda, ¿sí? Es decir, si aquí yo tengo mi línea isodifásica, esta onda T es una onda T picuda, alta. Tan alta que casi se parece a la R
del complejo QRS. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, miren, en la isquemia yo veo la onda T. El resto no me interesa. ¿Sí? En la isquemia. En la lesión subendocárdica. En la lesión subendocárdica yo veo el ST. En la lesión subendocárdica, aquí yo, por lo general, puedo ver, tengo P, QRS, y aquí yo puedo tener un infra. Vamos a dibujarle mejor esto. Puedo tener un infra, ¿sí? Un infra, la línea isodifásica está acá, y aquí yo tengo el ST y tengo un infradesnivel del ST, ¿sí? En la lesión subendocárdica. Y en anecrosis, yo tengo P, tengo Q, y puedo tener, y de hecho tengo el infra, ¿sí? Tengo la onda Q patológica y puedo tener el infra del ST, ¿sí? ¿Estamos? Y ahí yo tengo claramente una isquemia subendocárdica, una lesión subendocárdica o una necrosis subendocárdica. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? No. Ujú. Bien, vamos ahora con lo que respecta a la isquemia subepicárdica. En la isquemia subepicárdica que veo la onda T, no se olviden, aquí tengo P, tengo Q, tengo RS, QRS, perdón, pero aquí yo tengo ya una afectación de la onda T. ¿Y cómo se hace evidente esta afectación de la onda T? Como una inversión de la onda T. Pero es una inversión simétrica, doctores. Si yo tengo mi línea isodifásica, la inversión tiene que ser simétrica, es decir, esta ala de aquí tiene que ser igualita a la ala de acá. Una inversión simétrica, igualita. Ya, yo no puedo aceptar una inversión que de pronto sea PQRS y por acá algo así. O sea, una ala más grande que la otra. ¿Ya? Que a veces puede darse, ¿no? Tiene que ser una inversión simétrica. ¿Ya? Como una U invertida, pero muy exacta, ¿no? ¿Sí? Tiene que ser una inversión simétrica, doctores. Ya, eso en lo que respecta a la isquemia. En la lesión yo tengo P, Q, RS y aquí yo tengo una elevación del ST. ¿Sí? Aquí se eleva el ST. Si yo marco mi línea isodifásica, aquí tengo ya una elevación del ST. Una elevación que debe tener una característica y esta característica es que la elevación es convexa hacia arriba, convexa, no cóncava, porque puedo tener yo algo así, PQRS, y puedo tener una elevación, si yo, esta es mi línea isodifásica, puedo tener yo una elevación, pero que es cóncava hacia arriba. Tiene que ser convexa, doctores, o sea, así. ¿Ya? Capaz que si yo le pongo acá unos ojitos a esto, ¿qué me da?
te da como una especie de cara triste, ¿sí? A diferencia de cuando tú tienes PQRS, algo así, y tienes una elevación cóncava, que si le pones unos ojos acá, te da una cara feliz, ¿ya? Cuando te dé una cara triste, entonces ese paciente se está infartando, ¿ok? Pilas con eso, ¿sí? Porque el significado puede ser diferente, ¿no? Cuando es convexa hacia arriba, el paciente apoya un síndrome coronario agudo, sí, o sea, un infarto con elevación del ST, pero si es cóncava, apoya más bien una hipertrofia de cavidades, ¿sí? Y cuando yo tengo una necrosis, puedo tener la P, la Q, y obviamente la elevación del ST, ¿no? Tengo mi onda Q que es patológica, que es grande, es profunda. Y tengo, ¿sí? Mi elevación del ST. Obviamente dependerá de la evolución del infarto para yo poder tener también estos hallazgos, ¿no? Dependerá si la evolución es de horas, ¿sí? Días, para yo poder ir viendo esto. Ya con los días, con las horas, el segmento ST se va aplanando y va quedándonos ya la onda Q. La onda Q es así, no va a desaparecer. Por eso es que cuando yo veo una onda Q con un segmento ST ya normalizado, yo hablo de infartos antiguos. Pero si el ST sigue todavía elevado, eso es de evolución aguda o subaguda al menos. ¿Ok? ¿Dudas de eso, doctores? Hasta aquí. Doc, por favor, ¿me podría ayudar repitiendo la onda ST en lo que era necrosis? En la necrosis tú tienes igualito que la lesión, igualito. Lo único que sumas aquí es la presencia de la onda Q patológica. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Y Doc, en la necrosis, obviamente en la necrosis subepicárdica, ¿no? Porque en la necrosis subendocárdica tú tienes en cambio aquí el infradesnivel. Sí, aquí hay un infradesnivel. El ST cae. ¿Ok? ya, Y Doc, así yo tengo una así puedo establecer la relación de lo que sería una isquemia subendocárdica, una lesión subendocárdica o una necrosis subendocárdica, o una isquemia subepicárdica, una lesión subepicárdica o una necrosis subepicárdica. ¿Sí? Esta gráfica les va a ayudar muchísimo. Doc, ¿en qué derivaciones puedo ver más fácilmente estas alteraciones? Sí, ya voy para allá. Entonces, una vez que hemos aprendido a identificar, ¿no es cierto? Una vez que hemos aprendido a identificar, por llamarlo así, algunas características electrocardiográficas, yo debo saber, o más bien, la afectación, la isquemia, lesión o necrosis dependerá de la cara del corazón a la que está afectándose, dependiendo la irrigación o la arteria coronaria que esté irrigando ese sector del corazón, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo, ¿sí? Si yo veo, dame un segundito que quiero sacar la regla. Ya. Si yo veo que cualquiera de estas características está en D2, está en D2, D3 o ABF, entonces esto es cara inferior. ¿Sí? Si yo veo cualquiera de estas manifestaciones en esas derivaciones. Si de pronto está en B1, B2, esto es septo. Si está en B3, B4, esto es cara anterior. Si está en B5, B6, cara apical. Si está en B1, ABL, cara lateral.
¿sí? Por ponerte algunos de las principales, digamos, afectaciones que pueden darse. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ya? Entonces, si yo veo cualquiera de estas manifestaciones, ¿no es cierto? Cualquiera de estas que he visto, en D2, D3 a BF, eso es cara inferior. B1, B2, el septo, B3, B4, cara anterior, B5, B6, cara apical, D1 a BL, cara lateral. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas? No, Doc. Muy bien. Denme 2 minutitos o 1 minutito de... Voy a tomar agua. Ok, ya estamos de vuelta. Bien, y para complementar este gráfico de acá, si hacemos una revisión de lo que sería la fisiopatología. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Doc. Ya. Ya, si hacemos una revisión, les decía, de la fisiopatología, tendríamos que, en el caso de la angina inestable, si hablamos del infarto agudo del miocardio tipo 1, porque les cuento que en la cuarta definición del infarto del miocardio, que cierto es, me olvidaba mencionarles, hay 5 formas de infarto agudo del miocardio. No hay una sola, hay 5 formas.
Y me voy a referir específicamente a la tipo 1. En la tipo 1, que es aquella que se genera de forma espontánea, por llamarlo así, en el cual yo tengo mi arteria coronaria y tengo yo una placa o un ateroma, ¿sí? En la angina inestable yo tengo mi ateroma, tengo mi placa, pero el flujo sanguíneo todavía está latente. En el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, yo puedo tener mi coronaria, mi placa, ¿sí? Esta placa de una u otra forma puede estar fisurada y puede estar sangrando, ¿sí? Pero yo tengo todavía flujo de sangre, ¿ya? Y con elevación del ST yo tengo mi arteria coronaria, ¿sí? Yo tengo mi placa, ya mi placa está fisurada, está sangrando mi placa, pero acá más de eso yo tengo ya plaquetas que se están agregando tratando de sellar esa fisura, pero que de una u otra forma están provocando oclusión. Aquí ya no tengo flujo, ¿sí? Acá podría decir que tengo algo de flujo parcial, ¿sí? Todavía tengo flujo parcial y acá sí tengo todavía yo un flujo importante, ¿sí? Solo tengo el ateroma que se ha formado. ¿Ya? En términos de fisiopatología, más o menos resultaría así. ¿Ok? Bien, entonces hemos hablado ya, hemos definido lo que es un síndrome coronario agudo. Hemos establecido algunos aspectos del diagnóstico, lo hemos clasificado, hemos visto factores de riesgo cardiovascular, hemos hablado de algunos patrones electrocardiográficos de isquemia, lesión y necrosis miocárdica en su forma subendocárdica o subepicárdica, las caras que pueden verse afectadas. ¿Cómo es ahora el abordaje, sí, ya el abordaje terapéutico, ¿sí?, de un síndrome coronario agudo en sus formas? El abordaje terapéutico, ¿sí? El abordaje terapéutico definitivamente parte de lo que sería una estratificación, ¿sí? El algoritmo en el manejo de un síndrome coronario agudo parte de lo que sería, lógicamente, si el paciente es un paciente de bajo riesgo o es un paciente de alto riesgo. Pero bajo riesgo o alto riesgo ¿de qué? De que se esté infartando o de que pueda tener complicaciones o una mortalidad a corto y mediano plazo. ¿Cómo yo logro encasillar a mis pacientes en bajo riesgo o alto riesgo? ¿Cómo? A través del empleo o del uso de escalas. Escalas pronósticas como el TIMI o también como el GRACE. ¿Sí? Si es una angina inestable, obviamente, bueno, dentro de este TIMI puedo tener el TIMI en el infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, pero también hay el TIMI con elevación del ST. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Si vamos a nuestras calculadoras médicas, que asumo ya tienen todos descargado al menos una buena calculadora médica, en el TIMI, miren, aquí yo tengo sin elevación y con elevación. En el sin elevación, miren los parámetros que yo voy a valorar. Si tiene más de 65 años, si tiene más de 3 factores de riesgo para enfermedad coronaria, si hay una enfermedad coronaria conocida con una estenosis más del 50%, si ha utilizado aspirina en los últimos 7 días, si es una angina severa, si ha habido angina severa en las últimas 24 horas, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes van, lógicamente, haciendo las evaluaciones respectivas. El asunto es el siguiente.
Con esto, al hacer este tipo de, o al correr este tipo de escalas, todo dependerá si el TIMI, o sea, si el infarto es sin elevación o con elevación, ¿no? En el infarto deben correr 2 escalas, al menos, que es el TIMI y el GRACE. En el GRACE es algo de igual manera parecido, ¿no? Vamos a ver si aquí tengo el GRACE. Sí, acá está el GRACE. Miren, la edad, la frecuencia cardíaca, la sistólica, la creatinina, la clasificación Killip, y ustedes van llenando estas variables. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para yo poder estratificar a mi paciente si es de bajo o si es, bueno, claro, la estratificación les da que es de bajo, intermedio o alto riesgo, ¿sí? Por ejemplo, un TIMI más de 3 ya es un paciente de alto riesgo, ¿ya? Es decir, en base al TIMI que ustedes pueden tener o al GRACE que ustedes pueden tener, también lógicamente pueden hacer esta estratificación del riesgo, ¿sí? En estos pacientes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, por darles un ejemplo con respecto al GRACE, ya, con respecto al GRACE. Si menos una puntuación de 108 es bajo riesgo, de 109 a 140 es intermedio y más de 140 en el puntaje es alto. Y así ustedes logran clasificar acá. Acá les sugiero que o hay 2 opciones, o es bajo o es alto. Si les da intermedio, pónganlo como alto, ¿sí? Es decir, lo manejan como si fuera alto riesgo, ¿ok? Tengan mucho cuidado. Lo mismo en el TIMI. Si el TIMI les dio intermedio, eso manéjenlo como si fuera alto de igual manera, ¿ok? Con respecto al TIMI, en cambio, sí, ojo que es el TIMI, porque hay 2 TIMIs. Hay un TIMI que habla del flujo coronario y hay otro TIMI que habla del riesgo. No se van a confundir. ¿Ya? Con respecto al TIMI, de 0 a 2 es bajo, 3 y 4 es intermedio y 5, 7 es alto. Insisto, si les da intermedio, manéjenlo como alto. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, miren qué importante es correr estas escalas para yo poder manejar a mi paciente. No todos deben tener el tratamiento igual. No es lo mismo manejar un paciente de bajo riesgo que uno de alto riesgo. ¿Sí? Los de alto riesgo, obviamente, este paciente tiene que estar en UCI. Este paciente podría estar en hospitalización, aunque la evolución también puede ser tórpida. Entonces, por eso es importante. Imagínense ustedes, ingresan un paciente que ha tenido criterios de ser alto riesgo y lo ingresan a piso. Y por eso ese paciente de pronto en las horas siguientes falleció. ¿Ya? Porque no le dieron el tratamiento que tenían que darle dependiendo la estratificación. ¿Ok? Por eso es muy importante clasificarlo, bajo o alto. En ambos casos, la terapéutica inicial, el tratamiento farmacológico de soporte inicial es el mismo, ¿sí? En términos generales. ¿Y a qué me refiero específicamente con el tratamiento? Me refiero a dar algunos aspectos como, por ejemplo, analgesia, ¿sí? Tienes que dar soporte con oxígeno, si es el caso o si lo amerita. Tienes que dar nitratos, ¿ya? Tienes que usar, en este caso, estatinas. Antiagregación plaquetaria, antiagregación. Anticoagulación. No solamente antiagregación, sino también anticoagulación. También tienes que dar beta bloqueadores. ¿Sí?
como principales medidas de soporte, ¿ya? Y de tratamiento, ¿ok? Entonces, en ambos casos, el manejo es tal cual, es igual, con sus particularidades o peculiaridades, ¿sí? Con respecto a la analgesia, tú debes usar morfina, que se prefiere, es lo ideal, ¿sí? Es decir, un opioide de acción, o más bien un opioide de intensidad fuerte, ¿sí? No uses tramadol aquí, no uses. Peor, cuidado se les ocurra dar paracetamol, cuidado se les ocurra dar AINES, cuidado. Los AINES provocan vasoconstricción, elevan la presión y eso puede complicar más el cuadro, y más aún si vas a usar antiagregantes, anticoagulantes, los AINES te alteran la coagulación, es decir, primum non nocere, primero no dañar, ¿sí? Cuidado AINES, cuidado, ¿ya? Aquí No, disculpe, Ajá, en ese caso también se podría usar fentanilo. claro, también puedes usarlo, porque el fentanilo igual es un opioide de acción fuerte, ¿sí? Entonces, puedes usar morfina, puedes usar fentanilo si es que lo tienes a la mano, ¿ya? Entonces, sí podrías usarlo, ¿ok? Puedes usar bolos intermitentes, ¿sí? O dejarlo en infusión continua para que puedas de una u otra forma también, digamos, optimizar esta medicación. Por ejemplo, la morfina puedes dejarle o puedes diluir 10 miligramos de morfina, ¿sí? 10 miligramos de morfina, que suele ser hay ampollas que vienen de 20 miligramos, hay ampollas que vienen de 10. Todo dependerá de lo que tengas, pero 10 miligramos con 9 ml de cloruro al 0,9. 10, 9, su defecto es la diluye, en este caso ya viene de 1 ml, sería 19 cloruro con el 1 ml de la ampolla de morfina, ¿sí? No hay problema. La idea es que puede pasar de esta dilución 10,9 o 19, claro, 10 miligramos 9 ml, ¿sí? O 20 miligramos con 19 ml. De esta dilución, tú puedes ir pasando 2 a 3 ml cada 3 a 5 minutos. En otras palabras, de 2 a 3 miligramos, ¿sí? O un poco más, algunos utilizan, pero yo te sugiero hacerlo despacio, poco, de 2 a 3 ml, que sería el equivalente a 3 miligramos, cada 3 a 5 minutos hasta que vaya cediendo ese dolor, ¿sí? Hasta que vaya cediendo ese dolor, poco a poco, ¿ya? De igual manera, ¿sí? De igual manera, si utilizas fentanil, puedes utilizar 1 ml de fentanil con 9 de cloruro, ¿sí? O sea, de 500 viene, o sea, estarías usando 1 ml y la ampolla viene de 10 más o menos, o sea, estarías usando 50 microgramos. 1 ml con 9 de cloruro y eso le vas pasando de igual manera, despacio, poco a poco, ¿sí? Cada dosis respuesta a medida que se vaya aliviando ya ese dolor. ¿Estamos? ¿Dudas al respecto de esto? ¿No? Ya. Entonces, pilas con la dilución, ¿no? Porque la morfina, obviamente, estos opioides te pueden hipotensar, tienes que usarlo diluido y tienes que usarlo lento, ¿no? Ya te digo, 10 miligramos, la ampolla viene, hay ampollas de 20 y hay ampollas de 10. Supongamos que tienes de 20 miligramos, le diluyes una ampolla, o sea, 1 ml en 19 de cloruro, y eso vas pasando 3 ml cada 3, cada 5 minutos hasta alcanzar una analgesia. ¿Ok? ¿Le puedes dejar con horario? Sí, le puedes dejar con horario. No te olvides que los opioides no tienen más allá de una vida media de 4 horas. Este tipo de opioides me refiero, ¿sí? De 2 a 4 horas. Entonces tendrás que dejarle más o menos en ese sentido.
No se escucha, Doc. ¿Sí me escuchan? Ahí sí, se cortó otra vez. ¿Me ayudan compartiendo la pantalla, por favor? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Doc, se le escucha. Ya, ¿hasta dónde escucharon la última vez? Hasta que subrayó estatinas. Hasta que subrayé estatinas. Ya, chuta, estaba hablando solito. Ya, a ver, entonces les decía que dentro de en las estatinas, las dosis que debemos dar son dosis de alta intensidad. Esto es atorvastatina 80 miligramos QD o rosuvastatina 40 miligramos QD. Estas son las dos únicas estatinas a dosis demostradas de alta intensidad. ¿Sí? Tenemos otras estatinas que las dosis tope no alcanzan las dosis de alta intensidad. Por ejemplo, simvastatina, dosis tope es 40, pero no hay estudios de bioequivalencia que digan que dar 80 de simvastatina es equivalente a dar atorvastatina 80. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Que a la criolla lo hagamos es diferente, pero no hay estudios de bioequivalencia que digan que dar 80 de simvastatina es equivalente a dar 80 de atorvastatina. Ojo con eso.
Y claro, les decía que estas dosis están probadas o demostradas en población norteamericana, europea, cuya superficie o masa corporal es mucho mayor. No voy a comparar yo un europeo de 1,90, 2 metros, con un latino de 1,50, 1,60. Obviamente, quizás este latino, ¿no es cierto?, a las dosis de estatinas que estoy hablando, el riesgo de eventos adversos, miopatías, raptomiolisis, ¿sí? Va a ser mucho mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pacientes con mialgias que están tomando estatinas, hacer una vigilancia de CPK, ¿sí? Que si se eleva 3, 5 veces lo normal, ese paciente está haciendo una miopatía por estatinas. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? Ok, bien. ¿Dudas hasta aquí, colegas? No hay dudas. Con respecto a la antiagregación, aquí tenemos que dar una dosis de carga de aspirina 300 miligramos y posteriormente 100 QD. ¿Sí? O sea, la carga es de 300, después 100. Y la dosis de clopidogrel también 300 miligramos y luego el mantenimiento sería de 75 miligramos. ¿Sí? Ojo con esta situación, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, doc. Muy bien. Ahora, con respecto a la anticoagulación. Con respecto a la anticoagulación, yo debo hacerla con heparinas de bajo peso molecular, como es la enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilo de peso subcutáneo BID. Ojo que es anticoagulación, ¿no? La anticoagulación siempre tiene que ser BID, ¿ya? A 1 miligramo, esto sí es menor de 75 años. Si es mayor de 75 años el paciente, entonces tengo que dar a 0,75 miligramos por kilo subcutáneo BID. Y esto siempre y cuando tenga un clearance de creatinina mayor de 30 ml en minuto. ¿Sí? Si el paciente no tiene un clearance de creatinina mayor de 30 y tiene menos de 30, si tiene menos de 30, entonces las dosis ya no son BID, sino es QD. Ojo con eso. ¿Sí? Depende mucho del clearance, porque las heparinas de bajo peso molecular, para su depuración necesito que esa función renal esté bien. Si es más de 30 el clearance, perfecto, doy BID, tomando en cuenta si el paciente es más de 75 años o menos de 75 años. Pero si tiene un clearance menos de 30, ya no doy BID, sino doy QD. Tomando en cuenta las mismas observaciones, si es más de 75, doy a 0,75 miligramos kilo subcutáneo, y si es menos de 75, a 1 miligramo por kilo subcutáneo. ¿Ok? Entonces, eso deben tener en cuenta. ¿Y por cuánto tiempo van a mantener esta anticoagulación? Al menos por 5 a 7 días, es decir, más o menos lo que dura la estancia hospitalaria de ese paciente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Ya? Bien, colegas, nos vamos a quedar ahí. Doc, una pregunta. Sí. En caso de que no se pudiera usar enoxaparina, ¿en qué se diferencia con la heparina sódica? Ya. A ver, la biodisponibilidad, ¿sí?, de la heparina de bajo peso molecular es mucho mayor. Sus características farmacológicas en términos de farmacocinética y farmacodinamia es superior la heparina de bajo peso molecular que la heparina no fraccionada, que es la que te refieres, que es la heparina no fraccionada, ¿sí?, que es la común y corriente heparina sódica. Sin embargo, esta va muy bien, sobre todo si tienes un clearance menos de 30 ml en minuto. Cuando decides anticoagular con esta, tus dosis más o menos son de 5,000 unidades, ¿sí?
Subcutáneo puedes usarlo cada 6 a cada 8 horas. Si quieres anticoagular, ¿sí? Si quieres 5.000 unidades es 1 ml. El frasquito viene 25.000 unidades, 5 ml, ¿sí? Entonces, si quieres la dosis de anticoagulación, tienes que darle cada 6 a cada 8 horas y con un control constante del TTP, ¿sí? No te olvides que esto es importante. Que para decir que está anticoagulado, ese paciente debe estar ese TTP entre 1.5 a 2.5 veces el valor normal para decir que está anticoagulado. Caso contrario, si te pasas de eso, puede estar sobre anticoagulado y es un problema. El riesgo de sangrados es más alta. El riesgo de una trombocitopenia inducida por heparinas también es más alta con heparina no fraccionada que con enoxaparina. Pero va muy bien estas heparinas, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra duda? Bien, nos vamos a quedar ahí. Vamos a continuar en la próxima clase con la segunda parte del síndrome coronario agudo. Vamos a dar paso a algunas preguntas, si es que las hay. ¿Dudas? Sí, Doc, una pregunta. ¿En qué tiempo aparece la isquemia, la lesión y la necrosis? Ya. Normalmente todas estas manifestaciones no es que son situaciones independientes, ¿no? O sea, todo está dentro de una cadena de tiempo. Y claro, el desenlace de esto puede ser la muerte. No es que son eventos aislados, ¿ya? No es que son eventos aislados, ¿sí? Todo esto ocurre o puede evolucionar al término de horas. Decirte exactamente, esto, en 2 horas ya voy a pasar de isquemia a lesión y en otras 2 horas voy a pasar de lesión a necrosis, eso no está establecido, ¿sí? No está establecido, pero la evolución generalmente se da en horas, ¿sí? Horas. Estoy hablando más o menos, obviamente que puedes tener estos cambios en el transcurso de 12 a 24 horas, tú ya puedes tener una evolución marcada de una isquemia hasta una necrosis. Por eso es que cuando hablé de infarto, el tiempo músculo y 90 minutos, contrario ese paciente o el pronóstico no va a ser, ok, estos tres si en la isquemia actuaste isquemia va a avanzar, hiciste las cosas bien, a eso va a así también, pero en horas realmente, ¿no? Puedes tener un tal. Bien, si no hay más dudas, les agradezco.